Pues buenas noches, hermanos, es una bendición, es un placer estar nuevamente con ustedes y les agradecemos de antemano por tomar este tiempo cada viernes a las 9 de la noche y escucharnos. Estamos orando toda la semana para que Dios pueda bendecir el programa y también recordarles que estamos orando por sus peticiones, por sus necesidades y esperamos en Dios que Dios les pueda responder de acuerdo a su voluntad. Bueno, en esta noche, mis hermanos y mis amigos, vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mis hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, es muy importante y es muy interesante que cuando nosotros leamos la Escritura, la palabra de Dios, meditemos muy bien en ella. Cada cosa que Dios dejó en su palabra tiene un propósito fundamental para nuestras vidas. El profeta Isaías, en el versículo 45, donde acabamos de leer, y el versículo 22, dice algo que es muy importante y es lo más importante para cada persona en este planeta. Todos los seres humanos tenemos necesidades, muchas necesidades, pero en realidad la necesidad más grande que una persona tiene es la salvación de su alma. Hay personas que tratan de asegurar todas las cosas que tienen, asegurar su negocio, asegurar su casa, asegurar su carro. Muchas cosas tratan de asegurar y no quieren perderlas, o si las pudieran perder, tratan de poder tener algo que las haga recuperarlas nuevamente. Pero lo más importante que cada persona que me está escuchando en esta noche debería de asegurar es la salvación de su alma. Y qué hermoso pasaje encontramos aquí en Isaías, donde la palabra de Dios dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Es muy triste, mis hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, cuántas religiones manipulan la mente de las personas con engaños y adulterando la palabra de Dios, enseñando erróneamente que la salvación cuesta, que Cristo solamente pagó la mitad de la salvación, y que los seres humanos estamos comprometidos a pagar la otra parte con buenas obras. En esta noche yo le pediría por favor que me escuchara con toda atención. Vamos a citar pasajes de la Biblia importantes, muy importantes para todos los que estamos en esta noche. El primero de ellos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, versículo 14 al versículo 16, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su contexto de estos versículos que acabamos de leer lo encontramos en el Antiguo Testamento. Su contexto es literal, histórico y profético. Se requiere una mirada de fe hacia el Salvador del mundo, hacia nuestro Señor Jesucristo, para que cualquier persona, no importa el lugar donde viva, no importa su nacionalidad, para que una persona pueda ser salva, necesita poner su fe, una mirada de fe en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hablando de estos pasajes, en San Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo 16, donde Cristo está citando esta historia en la vida de Moisés, allá en Números capítulo 21, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Déjeme decirle, había unas serpientes ardientes en el desierto, que por causa de la rebeldía y el pecado de los hebreos, esas serpientes venían y mordían a los hebreos, y esta gente era atormentada con el veneno de esas serpientes. Su cuerpo se hinchaba, comenzaban a babear y a revolcarse, estaban atormentados por este dolor, y ese veneno les quitaba la vida. Dios miró el tormento de los hebreos, miró cómo ellos estaban empezando a morir y cómo algunos morían, y Dios tuvo misericordia de ellos y le dijo a Moisés: mira, hazte una serpiente ardiente, una serpiente de bronce, y la vas a poner en una asta, y vas a anunciar a todo el pueblo que las personas que sean mordidas por estas serpientes en el desierto, solamente lo que tienen que hacer es mirar esta asta, mirar la serpiente de bronce, y entonces ellos vivirán. Los hebreos no tenían que hacer ningún rito religioso, no tenían que hacer absolutamente nada, solamente tenían que mirar esa serpiente de bronce en el asta, y Dios había dicho que el que la mirara se aliviaría, viviría, y así sucedió. Y es interesante lo que Cristo enseña en San Juan 3, 14 y 16, citando precisamente esta historia del Antiguo Testamento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan en esta noche, lo cual les agradezco de antemano, quiero decirles que el Señor Jesucristo pagó todo el precio para salvar a la gente en el mundo. Cristo no pagó la tercera parte de la mitad. Fue un sacrificio completo, y fue puesto en esa cruz donde Él llevó todos nuestros pecados. Y lo que requiere la gente es mirar al Señor, arrepentirse y confiar en el sacrificio de Cristo para que obtenga la salvación de su alma. El apóstol Pablo lo enseñó. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. La salvación es un don de Dios. La palabra don quiere decir donativo, quiere decir dar. Dios en su misericordia, en su bondad, en su amor que nos tiene, Él ha dado la salvación a los seres humanos gratuitamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las obras son el resultado de la salvación, no es para la salvación. Los que me escuchan en esta noche sin duda han tenido la experiencia de conocer a alguien que antes usaba drogas, a alguien que antes tomaba, a alguien que antes maldecía, a alguien que antes era deshonesto, a alguien que andaba perdido en las calles, y de repente lo encontramos transformado, cambiado, haciendo ahora las cosas bien, ahora comportándose como una persona en su juicio cabal. Esa transformación no es para que alcances la salvación, es un milagro de Cristo en el corazón que cambia a cualquier persona, no importa la condición que haya vivido, no importa en cuántos pecados haya cometido o hasta dónde haya llegado. La salvación que es en Cristo transforma. La gente hace buenas obras porque Cristo les da la salvación, no es hacer buenas obras para la salvación. Eso es menospreciar el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Allá en Romanos capítulo 3, versículo 20 dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y allá en Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice la palabra de Dios: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
Por cuanto por las obras de la ley nadie, dice la palabra de Dios, nadie será justificado. La iglesia, mi amigo, no salva a una persona. El bautismo, mi amigo, no salva a ninguna persona. Los sacramentos no salvan a ninguna persona. Las obras no salvan a ninguna persona. Es Cristo el que salva y perdona y nos limpia con su sangre de todos nuestros pecados y nos da el regalo de la vida eterna. Es Cristo nada más, Cristo 100%. La salvación depende del Señor Jesucristo. Hay mucha gente que ha recibido a Cristo, y muchos de los que me están escuchando en esta noche, que dejaron el tabaco, dejaron de robar, dejaron el alcohol, dejaron el adulterio, dejaron la fornicación, dejaron la maldición, pero no lo dejaron para salvarse, lo dejaron porque Cristo los salvó y les ha dado el poder para vencer todos estos pecados. La palabra de Dios nos dice allá en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, escúcheme bien, mi amigo, mi hermano, en esta noche. ¿Está escuchando usted la Biblia, la palabra de Dios? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra dádiva quiere decir regalo. Dice la palabra de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que merecemos, según la Biblia en Romanos 6:23, es la muerte. Los hebreos en el desierto lo que merecieron por su rebeldía era la muerte, ser envenenados por la serpiente. Pero la misericordia del Señor mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y levantarla en una asta para que la gente mirara a esa serpiente y fuera sanada y no muriera. Ahora en la misericordia de Dios nosotros merecemos la muerte y la condenación, pero Dios el Padre quiso que fuera puesto su Hijo en esa cruz de Calvario y muriera por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que obtuviéramos un regalo precioso, y ese regalo es la vida eterna. Oh, mis amigos y hermanos que me escuchan en esta noche, qué difícil se han puesto las cosas hoy en día. Cuántos problemas, cuántas necesidades, cuántas enfermedades. La verdad que estamos viviendo un tiempo difícil, pero déjeme decirle, Dios nos ha prometido y Dios quiere que todo el mundo sepa que hay un regalo de parte de Él que se encuentra en Cristo Jesús y se llama la vida eterna, donde ya no habrá más necesidad, donde nadie se enfermará, donde no habrá más tentación, no habrá más pecado. El diablo no estará tratando más de destruirnos, ya no estará. Es la promesa de Dios, la vida eterna en el paraíso, en la presencia de nuestro Dios, al lado del Señor Jesucristo, donde jamás vamos a morir, donde jamás va a haber angustia, donde jamás vamos a tener más problemas. Ese es el regalo que Dios ofrece a todo el mundo. No cuesta, ya lo pagó Jesucristo. Oh, cuánto quisieran esta noche que la gente creyera lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen muchas religiones, que hay que pagar una parte, que hay que hacer esto, lo otro, hay que cumplir con ciertos ritos. No, mi hermano, mi amigo, Cristo ya lo hizo completo en la cruz de Calvario. La palabra de Dios dice allá en el libro de Romanos 3:24, y escúcheme bien lo que dice la Biblia. Siendo justificados, y qué palabra tan hermosa aparece ahí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la salvación que es en Cristo Jesús. Mi amigo que me escuchas en esta noche, tú que ya has probado el veneno del pecado, que te encuentras ahora sufriendo, angustiado, con dolor, con desesperación, que anhelas que alguien te dé la mano, que alguien te saque del pozo, déjame decirte que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, y Cristo te puede salvar si solamente depositas tu fe en el Señor Jesucristo, te arrepientes. Él podrá quitarte el sufrimiento, la angustia, el dolor, la desesperación y darte la victoria sobre el pecado, y déjame decirte, y darte la gran promesa de tener vida eterna con el Señor. Por eso la Biblia dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús. Qué triste, vuelvo a repetir. Cuántas religiones le cobran a la gente desde que nacen hasta que mueren, con promesas falsas, y al final su alma se va al infierno porque nunca escucharon un mensaje bíblico, un mensaje verdadero, un mensaje que transforma, un mensaje que lleva las almas a la eternidad. Qué triste, qué gente con corazón tan duro y tan ingrato. Oh, déjeme decirle que la salvación se encuentra en nuestro Salvador Jesucristo nada más, porque así la Biblia lo enseña. Tenemos una historia real. La palabra de Dios nos dice que cuando llevaron a Cristo y lo pusieron en esa cruz, la Biblia nos habla en esta historia que pusieron a dos malhechores. Uno de ellos comenzó a injuriar a Cristo, y aún estando ahí a punto de morir y de ir a la condenación, y aún así se arrepentía. Mas sin embargo el otro le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras que dijo este malhechor dicen mucho. Él había escuchado sin duda, y ahora estando a punto de morir, estando sufriendo también en esa cruz, él creyó y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que Jesucristo iba a resucitar, que él había dicho la verdad y que iba a venir por su iglesia, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esas palabras fueron las que respondió Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto no es algo simbólico, esta es una historia real de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre no tuvo la oportunidad de ir a una iglesia, no tuvo la oportunidad de bautizarse, no tuvo la oportunidad de cambiar su vida, pero déjeme decirle, él creyó y se arrepintió, y la palabra de Dios dice que Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese lugar tan hermoso donde un día Dios estuvo con Adán y Eva. Adán y Eva no tenían necesidad alguna de alimento, no tenían ninguna enfermedad. Ellos vivían en paz, al lado de Dios, con la bendición de Dios y la protección de Dios en ese lugar tan hermoso, tan maravilloso, tan apacible. Pero pecaron y fueron expulsados del paraíso. Pero ahora, según la palabra de Dios, nos habla que ese paraíso ahora está en el cielo. Y Cristo le prometió a este malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué buena obra pudo haber hecho este hombre? Ninguna. Solamente miró a Jesús y puso una mirada de fe y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó y fue salvo. La palabra de Dios allá en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice la palabra de Dios: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tomar del agua de vida gratuitamente. Escúcheme, mi amigo, dice la Biblia: gratuitamente. Y allá en San Juan capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Encontramos la conexión aquí con la palabra gratuitamente. Mis amigos, mis hermanos que en esta noche me están escuchando, la palabra de Dios allá en el libro de Efesios, donde citamos hace un momento, sí, ciertamente nos habla de las buenas obras, pero déjeme decirle, esas obras fueron preparadas para aquellos que fueron rescatados, para aquellos que alcanzaron la salvación. Y dice la palabra de Dios nuevamente, en el versículo 8 en adelante, dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloree. Y luego el versículo número 10 dice la palabra de Dios:
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Déjeme decirle cómo una persona que tiene problemas con el alcohol puede hacer buenas obras si no puede ni con su propia vida. Una persona que es adicta a la droga, ¿cómo podría hacer buenas obras si no puede ni con su propia vida? Una persona que está entregada al pecado, a la inmundicia, a la inmoralidad, que necesita ser rescatado, necesita ser ayudado de salir de ese lugar, ¿cómo él podría hacer buenas obras? Lo primero que necesita es la salvación de su alma. Es el poder de Dios, la gracia de Dios para poder vencer los males de su vida y entonces comenzar con la ayuda de Dios, comenzar a hacer las buenas obras que dice la Biblia que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Un cristiano no está haciendo buenas obras para ir al cielo. Lo está haciendo porque Dios lo pide y Dios le ha dado ahora la gracia para hacerlo. Pero el cielo lo ganó una persona, Cristo Jesús, para cada ser humano en este planeta. Allá en Salmos 49, vaya conmigo si tiene usted una Biblia ahí en su casa. Salmos 49, versículos 6 al 9, dice la palabra de Dios. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Mire, la palabra de Dios dice, ninguno de ellos, con toda la riqueza que puedan tener, con toda la muchedumbre de bienes que puedan tener, dice la palabra de Dios, ninguno de ellos podrá en manera alguna salvar al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Me escuchó? Nadie. Cuando una persona muere, nada podemos hacer. Podemos mandar a hacer un montón de misas, podemos pagar todo el dinero que usted quiera, pero nadie puede sacar ya a nadie del infierno. No hay nada que se pueda hacer. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en el versículo 8 de Salmos 49. Porque la redención de su vida es de gran precio. Y luego dice ahí la palabra de Dios, y no se logrará jamás. Fíjese bien la palabra que Dios usa. Dice, y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y no vea corrupción. No hay obra, no hay cantidad de dinero, no hay sacrificio humano que pueda ayudar a salvar la vida, el alma de alguna persona. No hay precio, porque es muy grande el precio y ese precio ya lo pagó alguien. ¿Quién lo pagó? Lo pagó Cristo. Él lo pagó. Por eso la palabra de Dios nos dice allá en San Juan 3:16, este pasaje tan famoso en el mundo, tan citado, este pasaje por predicadores y por hermanos y memorizado en las clases de escuela dominical, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama. Dios es compasivo. Y de la misma manera en que Dios hizo un gran milagro allá en el desierto con los hebreos, sigue haciendo un milagro para salvar a esta humanidad descarriada. Ya hablamos acerca de esto, tenemos que ver el contexto para saber que solamente es una mirada de fe para que una persona pueda recibir el perdón de sus pecados y pueda recibir la salvación de su alma y tener la vida eterna como un regalo que Cristo nos da.
La palabra de Dios nos enseña que esos hombres que estaban en el desierto, por causa de su queja, por causa de su incredulidad, por causa de su rebeldía, por causa de su pecado, por causa de su idolatría, por causa de su fornicación en el desierto, esos hombres eran castigados con la mordida de la serpiente, y ahí estaban esos hombres hinchándose, atormentados con dolor, angustiados, a punto de morir. Y en su misericordia Dios vio la necesidad de esta gente. A pesar de que habían pecado, Dios le dijo a Moisés: mira, levanta una serpiente de bronce en el asta y ve y anuncia a todo el pueblo, los que han sido mordidos, los que están sufriendo, los que están a punto de morir, los que están atormentados. Solamente lo que tienen que hacer es mirar nada más, y vivirán y no morirán. ¿Sabe? Es lo mismo que podemos ver en San Juan 3:16, que está ligado al contexto del versículo 14 y versículo 15. Dios miró la necesidad de este mundo. El pecado nos hace miserables. El pecado nos hace sufrir. El pecado nos enferma. El pecado nos trae la muerte. El pecado nos trae la condenación. Pero Dios desde el cielo miró a un mundo necesitado y angustiado, y Él mandó a su Hijo para que un día estuviera en esa cruz levantado, y todo el mundo mirara hacia Él y pusiera su fe para recibir el perdón de sus pecados y como regalo la vida eterna. Mire, mi amigo, Dios quiere salvarle. Tal vez usted está en esta noche diciendo: pastor, predicador, pero usted no me conoce a mí. Yo soy uno de los hombres más malos. Yo he cometido un montón de males. He lastimado a mi familia, he lastimado a mis vecinos. No he podido cambiar. Me han llevado a centros de rehabilitación, me han llevado al hospital, he estado en la cárcel, he estado a punto de morir, y yo soy una persona mala. Déjeme decirle, Dios te ama. Y lo que necesitas es una mirada de fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que recibas la salvación de tu alma. Dice la palabra de Dios allá en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Lo que tú y yo necesitábamos es pagar nuestra propia deuda, nuestro pecado. Y en el cuerpo santo y puro de Cristo se cargó todo el pecado de la humanidad, y Dios el Padre castigó el pecado en el cuerpo de su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos el perdón y la salvación de nuestra alma. Tal vez alguien todavía esté con cierta duda de lo que está escuchando, pero quiero leerles un pasaje en la Biblia donde la Biblia nos da el testimonio, nos da la garantía de que una persona que cree en el Señor Jesucristo recibe esa salvación, recibe esa vida eterna. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 versículo 11 en adelante: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No dice que nos la dará, dice Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No se encuentra, mi amigo, en religión. No se encuentra en algún cumplimiento religioso. Dice, esta vida, hablando de la vida eterna, se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y mire, yo sé que hay gente que dice, no puede ser posible, nadie puede tener la seguridad de la salvación, nadie puede decir que tiene la vida eterna. Mire, sabiendo Dios los pensamientos de mucha gente, Dios permitió, inspiró a Juan a que escribiera estos pasajes. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, mi amigo. Si tú no crees en la salvación por medio de Cristo, la Biblia dice, le has hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¡Qué maravilloso! Mi amigo, que me escuchas en esta noche, ya estás sufriendo las consecuencias del pecado. Ya has llorado. Has estado a punto de morir. Estás arruinado, atormentado, no puedes dormir, lastimado. Pon tu fe en Jesús. Así como esos hombres estaban revolcándose entre la tierra, hinchándose, atormentados, a punto de morir, solamente bastaba una mirada al asta y a esa serpiente y vivían. Tú necesitas una mirada de fe en el que fue puesto en esa cruz que cargó por nuestros pecados. Se llama Cristo Jesús. Yo te pregunto en esta noche, mi amigo, si murieras hoy, ¿estarías seguro de que tu alma es salva de la condenación para ir al cielo con Dios? Si tú no tienes esa seguridad, te animo a que hoy te entregues a Jesucristo. Mencionamos 4 cosas importantes que tienes que hacer para que tú seas una persona salva y puedas tener la vida eterna. La primera, dice la Biblia en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nadie en este mundo es una persona que nunca haya pecado. Justo es alguien que nunca ha pecado, una persona que nunca ha pecado. Todos somos pecadores. La Biblia dice que merecemos un castigo por el pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y merecemos no solamente una muerte física, sino la condenación de nuestra alma. Pero número 3, la Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su muerte no fue para enseñarnos a morir. Su muerte fue para pagar nuestra salvación. La Biblia dice entonces, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 10:13 dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mi amigo, si en esta noche tú quieres que Dios te salve, que Dios te dé la vida eterna, que Dios te haga una persona diferente y victoria sobre tu vicio y tu pecado, cree en Cristo, ten fe en Él y recíbelo en tu corazón a través de esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos, ponte de rodillas y haz esta oración conmigo. Di así: Dios mío, en esta noche, yo reconozco que soy pecador y estoy perdido. Pero en esta noche le recibo en mi corazón para que me salve y me perdone y me lleve al cielo. Hoy he creído que usted murió en esa cruz de Calvario para perdonarme y salvarme y darme la vida eterna. Gracias por morir por mí. Hoy en esta noche he depositado toda mi confianza en usted para recibir la salvación de mi alma. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Si en esta noche hiciste esta oración, si te arrepentiste, si creíste en el mensaje de salvación de la Biblia, haznos el favor de hablarnos. Qué gozo será para nosotros escuchar que tú hiciste la oración y te entregaste a Cristo en esta noche. Dios les bendiga.